Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a mi canal La Paz a la Voz MX. Hoy ya es 28 de septiembre de 2021. Nuevamente voy a volver a hacer videos ya que estaba yo ausente un tiempo. Bienvenido a mi canal La Paz a la Voz MX. Hoy les traigo información del tema del aumento increíble de la luz eléctrica en gran parte de Europa, principalmente en España, y el desabasto de combustible que es en Inglaterra. Eh, Muchos se empezaron a burlar del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando tomó las riendas del país en México. ¿Por qué bien o menciono esta parte? Porque si en caso de que hubiera ganado el PRI o el PAN, ahorita estuviéramos sufriendo un, algo muy similar o peor que lo que está sufriendo España. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué es lo que pasó en España? En España privatizaron la energía eléctrica y muchas compañías privadas son las que generan la electricidad que consume el mercado eléctrico de ese país, a lo que ¿por qué está provocando el desabasto de la energía eléctrica en España? Principalmente porque ya estamos en época de verano y obviamente en época de verano se consume mucha energía eléctrica por el aire acondicionado, obviamente, de las viviendas. En esta noticia podemos observar que dice que el recibo de la luz subió en un 34.9% el año de los consumidores a una espera del plan de choque del gobierno. ¿Qué quiere decir? Que ahorita la energía eléctrica la está absorbiendo el país o el gobierno de España. Sin embargo, no tardará mucho en que será repercutido a los bolsillos de los españoles. ¿Qué quiere decir con esto? Que la electricidad ha subido, ha aumentado en un 37.1%, es decir, de un año a otro. Es decir, aquí como se observa en esta pequeña gráfica, aquí se menciona que en el año de 2016 pues, había bajado la electricidad y para 2018 también empezó a subir y ya para el 2020 incrementó muchísimo y para 2021 pues ya aumentó en un 37% la energía eléctrica. Como les comentaba hace un momento, aquí el tema que les pegó a los españoles es que la electricidad aumentó porque las compañías privadas generan energía, energía eólica o energía solar. ¿Qué quiere decir? Que principalmente fue como que un engaño al mercado español, a la comunidad española, diciéndole que iban a bajar los precios de la energía eléctrica con las alternativas de las energías solares. Sin embargo, pues no fue así, fue un vil engaño en el cual, como ya lo podemos observar en esta noticia del país, del principal medio de comunicación español, donde menciona que el incremento de la energía eléctrica fue del 35%. Entonces quiere decir que hay un desabasto de energía y obviamente las compañías privadas no se dan abasto para la generación de energía, por lo tanto hay más demanda y por lo tanto eso se ve que se incrementen los precios de la energía eléctrica. En otros temas, bueno, les voy a mostrar una gráfica en donde se observa claramente cuánto está costando el consumo de energía eléctrica al mes en cada uno de los países de Europa. Y aquí, como podemos observar en esta gráfica, los españoles están pagando alrededor de 128.7 euros por mes. ¿Qué quiere decir? Si el euro son 128 euros por 24 pesos más o menos que vale el tipo de cambio, están pagando alrededor de 3,072 pesos mensuales del consumo de energía eléctrica. Entonces es un tema grave para el pueblo español. Y aquí, como se puede observar en esta gráfica también, el país de Portugal también está sufriendo el incremento de los precios de la energía eléctrica. Aquí, como podemos ver, también Italia y Grecia y prácticamente pues, la gran mayoría de Europa, los incrementos de los precios de la energía eléctrica están muy elevados.
En otra noticia, hay un video que está circulando en donde se menciona que prácticamente hay un tema de desabasto de combustible en el Reino Unido. Esto se debe principalmente a que el Reino Unido, el Reino Unido se salió del Brexit de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir? Que como que hubo ciertas reglas o restricciones para los que son migrantes al Reino Unido. Entonces eso causó que haya desabasto de combustible. ¿Qué quiere decir? Que se endurecieron las políticas migratorias en lo que es Inglaterra. Por lo tanto, hay desabasto de trabajadores. Se puede decir que no hay trabajadores que quieran trabajar como transportistas para los combustibles. Veamos esta noticia de un medio del mundo donde mencionan el incremento de los combustibles, hasta se agarran a golpes. Como se menciona ahí, dice que el Brexit endureció las medidas y BP ha cerrado ya casi en un centenar de gasolineras. British Petroleum pues es una de las grandes compañías de petroleras en el mundo. Dice que el Reino Unido se ha quedado sin miles de conductores y ante el pánico el gobierno ha aceptado 5,000 visas para trabajos temporales. Sin embargo, requiere más de 100,000 trabajos para rescatar el sector. Entonces, prácticamente el Reino Unido también tiene problemas de energía eléctrica. Vamos a ver un video donde explica más a detalle qué es lo que está pasando en España y en Europa sobre el desabasto de combustibles. Escuchemos aquí. Permítanme un momento, aquí lo vamos a poner este video. A ver, ahora sí vamos a escuchar. España bate récords. Seguramente mientras decía eso ya haya batido otro. Hoy el megavatio por hora casi cuadruplica las tarifas que se registraron el año pasado en las mismas fechas. El pago del servicio eléctrico ya desde antes de dispararse podía llegar a alcanzar alrededor del 5% del ingreso de una familia española promedio, por lo que imaginarán el impacto del vertiginoso aumento en los precios que está teniendo lugar ahora. Un problema de primer orden en el plano económico, social y político que incluso está creando fricciones a lo interno en la alianza de gobierno. En este video les contaremos cómo y sobre todo por qué sucede y créanme que se van a sorprender bastante, incluso aunque crean que no les interesa porque no viven en ese país. Ahí les va. En España, en años recientes, un matrimonio con hijos gasta unos 60 euros cada mes en concepto de electricidad. Una cantidad nada despreciable si tenemos en cuenta que el salario mínimo es de algo más de 1.000 euros, por lo que un aumento en las tarifas afecta a millones de hogares, en especial los de ingresos bajos. ¿Qué decir cuando ese aumento se multiplica por casi 4 veces en apenas un año, como sucedió entre 2020 y 2021? Antes de entrar en por qué se produjo este incremento, es importante conocer cómo se configura el precio en el sistema del mercado eléctrico en España. Les cuento, una vez por día, la Red Eléctrica Española, una entidad pública, calcula la cantidad de electricidad que necesitará el país en cada hora de las 24 horas del día siguiente. Las empresas ofrecen sus productos mediante subastas, cuyos precios varían según la fuente de generación, eólica, hidráulica, nuclear, de combustibles fósiles, etc. Ninguna de ellas se basta por sí misma para cubrir toda la demanda necesaria. En España, la parte de generación, aparece un precio diario para la electricidad en función de las tecnologías que aportan electricidad a la matriz energética global del país. En función de cuánta aportación ofrece cada una de las tecnologías, vamos a tener un precio más caro o más económico. ¿De qué depende que sea más económico? Evidentemente que la participación de las tecnologías baratas sea mayor. ¿Cuáles son esas tecnologías baratas? Las energías renovables como la eólica, la solar fotovoltaica, y por otro lado tenemos las tecnologías que llamamos caras,
que son las que acaban fijando el precio de la electricidad. La trampita del funcionamiento del mercado eléctrico español, que viene determinado por la Comisión Europea, está en que toda la energía que se compre para una hora determinada, los usuarios la terminarán pagando al precio de la energía más cara de todas las que completan la demanda en ese tramo horario. Es decir, si para una hora en concreto el 80% de la energía adquirida es de origen hidroeléctrico, barata, el 19% nuclear, barata también, y el 1% restante es de gas natural, mucho más cara, la red eléctrica de España pagará a las empresas el 100% de la energía al precio de gas natural, el más elevado de todos. Por increíble que parezca, así es como funciona. Es como si tú vas a la tienda, compras patatas, puerros, zanahorias y un aguacate, que es lo más caro, y al final cuando vas a pagar te cobran todo lo que has comprado al precio del aguacate. Eso es lo que pasa con el sistema eléctrico en nuestro país. El factor que encarece el precio de la energía es sencillamente que no las pagamos todas a su importe, que las pagamos al precio de la más cara, que logra entrar en la puja diaria. Y eso lo marca Bruselas. Y no es precisamente una política progresista, es una política neoliberal, la de la Comisión Europea, desde hace décadas, que favorece al sector y sobre todo favorece a las grandes empresas del sector eléctrico. Además, el mercado eléctrico español funciona como un oligopolio de facto, en el que 5 gigantes energéticos controlan la práctica totalidad del mercado de particulares y más de 2/3 del suministro al tejido empresarial de España. El 90% de los kilovatios por hora consumidos por las familias españolas es generado por una de esas 5 empresas, que además controlan la práctica totalidad de redes de distribución. Esta concentración del suministro y producción otorga a este pequeño grupo empresarial un poder de manipulación del mercado que incide directamente en los precios, a favor de las eléctricas, por supuesto. En España, la producción la controlan 5 grandes empresas. Esas empresas juegan con la producción de tal forma de que nunca terminan de cubrir la demanda con las energías más baratas. Ellas invierten en energías baratas, por ejemplo, las renovables, la solar, la hidráulica, pero se cuidan de que la demanda se cubra con energías caras. Porque el modelo de regulación energética diseñado desde la Comisión Europea y puesto en marcha en España con determinados matices es una tomadura de pelo a los ciudadanos. Como si todo esto no bastara, también hay que sumar a los factores que encarecen la electricidad española el concepto de las llamadas puertas giratorias. En España es frecuente que cargos políticos de primer nivel pasen a ocupar puestos en los consejos de administración de estas empresas, después de terminar su desempeño público, lo que lógicamente levanta bastantes suspicacias, ya que fácilmente puede interpretarse como que las empresas otorgan favores a aquellos políticos que desde sus cargos públicos impulsaron medidas que las beneficiaron. Lo difícil es interpretarlo de otra forma, más bien. Expresidentes de gobierno como Felipe González o José María Aznar, bajo cuyos mandatos se impulsaron importantes reformas y privatizaciones en el sector eléctrico, acabaron sentados en los consejos de administración de 2 de las principales empresas del sector. No son la excepción. Varios exministros y exaltos cargos también ocupan puestos altamente remunerados en esas empresas. Lo mismo que pasó aquí en México. Cuando inició el sexenio de Felipe Calderón, él lo que trataba de hacer es destruir a la Comisión Federal de Electricidad y así entregar el sector eléctrico a todas las compañías extranjeras, principalmente Iberdrola. Recordemos que Felipe Calderón ocupó un puesto muy importante en el Consejo de Administración de una subsidiaria de Iberdrola. Es lo que están mencionando aquí, que obviamente se pagaron favores o se estaban pagando favores por beneficiar al sector eléctrico privado. Y como ya como ya escuchamos en este video, obviamente la privatización de la energía eléctrica fue todo un fracaso en España para el pueblo. Obviamente para las compañías que generan electricidad, pues eso es un gran negocio para ellos, obviamente. No hay de otra, tú tienes que consumir energía eléctrica con ellos. Sin embargo, en México, obviamente, lo que está haciendo el presidente en la actualidad es que obviamente está fortaleciendo la Comisión Federal de Electricidad, que obviamente es la que produce, yo creo que más del 80% de la energía
para efectos de que la energía eléctrica en México sea mucho más barata. Obviamente, en promedio, por ejemplo, no sé, en mi caso, que es un departamento donde yo vivo, obviamente somos 2 personas y estoy pagando alrededor de 180 pesos. Es muy bajo, obviamente, gracias a que obviamente la energía eléctrica la genera el Estado, obviamente a través de la Comisión Federal de Electricidad. Obviamente, si se hubiera privatizado la Comisión Federal de Electricidad, ahorita los costos de la energía eléctrica estuvieran por las nubes. Obviamente estaríamos pagando, o estaría yo pagando yo en promedio alrededor de 800 pesos al mes. Y obviamente lo que les menciono, estoy pagando al bimestre más o menos como 180 pesos, que alrededor, no sé, en euros, no sé, es muy, muy bajo, ¿no? Si yo divido 180 entre 24 pesos, que más o menos vale el euro, estoy pagando alrededor de 8 euros al mes. Obviamente, pues eso es gracias a que la Comisión Federal de Electricidad es del Estado, y obviamente la energía es muy barata, ¿no? Para México. Sigamos viendo la explicación de por qué el fracaso de la privatización de la energía eléctrica para el pueblo español y varios países de Europa, ¿no? Que les está pegando durísimo, y obviamente está hinchando los bolsillos de grandes compañías como Iberdrola, Repsol y Naturgy. Naturgy es una compañía española que obviamente tiene aquí varios negocios del sector en la parte de distribución de gas natural, ¿no? Debemos de ver bien o darle seguimiento a esa compañía, porque si se está aprovechando del pueblo español, que esperamos que en México también se aproveche. Sin embargo, debemos de estar bien alertas para que todo lo que es el sector petroquímico y sector eléctrico esté en manos del Estado y no al 100% de los privados. Sigamos viendo la explicación de por qué la energía eléctrica está muy elevada en Europa, principalmente en España. Es posible que a muchos de quienes nos siguen desde Latinoamérica no les sorprenda demasiado todo esto. Empresas eléctricas españolas recurriendo a prácticas abusivas y monopólicas. No vengas con cuentos a quien conoce historias, porque varias de las empresas públicas latinoamericanas del sector energético que fueron vendidas a emporios privados españoles, sobre todo en la década de 1990, terminaron emprendiendo el camino inverso 2 décadas después, debido a la insatisfacción sobre su desempeño. Fue el caso de la expropiación de la filial de Repsol YPF en Argentina en 2012, de Red Eléctrica en Bolivia en 2014 o de Gas Natural Fenosa en un país tan poco sospechoso de estatismo y prácticas antineoliberales como Colombia en 2016. Llegados a este punto, algunos pueden preguntarse por qué, si el sistema eléctrico español funciona como funciona desde hace bastante tiempo ya, este aumento tan vertiginoso en las tarifas se ha dado en el último año y no antes. La subida del precio en meses recientes, además de por todo el marco legal, empresarial y político que la hace posible, se debe en lo concreto al aumento de los precios del gas natural, uno de los recursos ya de por sí caros que se usan en España para generar electricidad. Una fuente encarecida a su vez, además, por concepto del pago por emisiones de CO2. Es decir, toda la electricidad que se genera en España no solo se paga al precio del mecanismo de generación más caro, sino que para más colmo es precisamente la tarifa internacional de este mecanismo de generación la que se ha disparado. Lógicamente, todo este panorama ha creado fricciones entre gobierno y oposición en España, pero más interesante que eso son las fricciones a lo interno del propio gobierno. Los dos partidos que lo componen tienen visiones prácticamente antagónicas con respecto a cómo afrontar la situación. Unidas Podemos propone que el Estado intervenga directamente en el proceso de formación de los precios o incluso crear una empresa eléctrica pública. El PSOE, con destacados miembros o ex miembros del partido en las directivas de las eléctricas, rechaza estas propuestas. De momento, ambos integrantes del Ejecutivo solo han logrado acordar medidas de urgencia como rebajas o exenciones en los principales impuestos a la electricidad o la creación de un suministro mínimo vital para los consumidores más vulnerables. Mientras la discusión sobre cómo resolver la situación prosigue. Existe una alternativa que también existe en Latinoamérica, las cooperativas de consumo, de consumidores,
donde compramos y nos vendemos nosotros mismos la electricidad a un precio barato, quitando los márgenes de beneficio de las comercializadoras. Si tuviéramos una política intervencionista, una política que le dijera al oligopolio eléctrico, a Endesa, Iberdrola, Naturgy, oiga, les voy a parar los pies, les voy a poner límites, pero no se preocupen que no se van a arruinar, igual su presidente no gana 12 millones de euros al año y gana 8, pero no se preocupen que esto no es la ruina, pues estaría la cosa mucho mejor. Todos los países tienen que impulsar el uso de sus recursos naturales, porque si tú aprovechas tus recursos naturales vas a tener independencia energética. ¿Qué quiere decir? Que con tu sol, con tu viento, con tu agua, con tus residuos de basura, vas a poder generar electricidad, no vas a depender de factores externos y la volatilidad del mercado se va a reducir mucho. Bueno, nosotros entendemos que en el sector eléctrico hay un robo legal, porque el protocolo de diseño de la subasta eléctrica, de la forma de configurar los precios, favorece especulación, favorece que estas empresas ganen miles de millones de euros cada año, favorece que tengan un grupo de consejeros, CEO, que ganan cantidades absolutamente descomunales, y creemos que no, que la electricidad tendría que ser un servicio por el que pagáramos un precio justo, un precio razonable. En las próximas semanas o meses sabremos si el problema se ataja con medidas puramente coyunturales o se producen cambios estructurales. El precio de la electricidad no es un asunto menor, no solo por su importancia desde un punto de vista social y económico, sino porque es extrapolable a muchos otros aspectos de la sociedad española, el de los servicios esenciales para la población que resultan muy vulnerables a las fluctuaciones financieras globales. La forma en la que se actúe frente a la crisis eléctrica puede sentar un precedente para otros derechos recogidos en la Constitución española, como la vivienda. Tal vez por eso resulte tan polémico y genere tantas tensiones dentro y fuera del gobierno, porque más allá del resultado del debate, el hecho innegable es que ese debate ha tomado un impulso nunca visto en décadas, y por lo visto eso por sí solo basta para poner nervioso a más de uno. Bueno, yo creo que más explicado no puede ser. Como ya se comentaba, obviamente lo que le está llevando, sangrando los bolsillos de los españoles es que privatizaron la energía eléctrica, y como se menciona, son alrededor de 5 compañías privadas que generan energía eléctrica y no tienen la capacidad de generar, y obviamente la generan muy cara, y por lo tanto eso repercuta en los bolsillos de los españoles. Sin embargo, obviamente aquí en México es lo que trataban de hacer, vender el mercado eléctrico a las compañías privadas, nacionales tal vez, o extranjeras, y obviamente hincharse los bolsillos para siempre, pues todos los exgobernadores o los expresidentes que gobernaron este país, que saquearon, y gracias a que hubo la alternancia, pues eso no está sucediendo. Y obviamente pues pagamos, pues se puede decir que barato la energía eléctrica, y obviamente también los combustibles, lo que es la gasolina, que ya son más o menos, son 3 años del gobierno, de la alternancia, y el precio de la gasolina sigue igual, o sea, en 20 pesos por litro, no pasa de ahí. Entonces, yo creo que se ha manejado bien esta estrategia de los combustibles, y vamos bien, yo creo. Bueno, es todo por este video, espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban a este canal, a que le den like, a que le den manita arriba, a que activen la campanita para que cuando yo suba otro video les llegue la notificación. Me despido, y suscríbanse al canal a Pasa la Voz MX, y no se los olvida pasar la voz a todos sus amigos, a compañeritos y demás, ¿no? Para que todos estemos informados y apoyemos lo que es la nacionalización de la energía eléctrica en México. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye.